Bienvenidos. Un sonido, un mensaje, la perfecta compañía. Seguimos compartiendo más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Shalom, mis amados, muy bienvenidos. ¿Quién te habla? Un amigo. Como cada oportunidad que tenemos desde aquí, Tanti, ciudad de Tanti, provincia de Córdoba, el pastor Raúl Cajas, el ROE, pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Lo mejor que nos puede suceder, oír palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe, la palabra hebrea, acordate, es emunaj. No solamente fe es creer, sino emunaj, que es la palabra hebrea original, significa creer, confiar, fidelidad, obediencia al Señor. Eso va a provocar buenos resultados. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, del eterno Elohim. Y no solamente, según Romanos capítulo 2 y Santiago en el capítulo 1, 22 versículo, dice, no siendo solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Claro, ahí está la palabra clave, hacer lo que el Señor nos manda a hacer. No es una sugerencia. Muchas veces, claro, son mandamientos que debemos oírlos, prestar atención, guardarlos en el corazón y por sobre todas las cosas ponerlo por obra. Desde esta preciosa localidad, 23 grados, la jornada, los días se están poniendo realmente espectaculares. Después que pasaron todos los incendios y cuántas situaciones, bueno, aquí estamos y seguimos adelante con nuestros ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, que es el Mesías Yeshua, Jesucristo, como comúnmente lo encontramos. Venimos desarrollando un estudio panorámico, ahí decía el spot, un estudio panorámico de lo que son las epístolas de la prisión, las cartas del apóstol Pablo en prisión. Fíjese que no es impedimento. Mucha gente no, porque dice, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque llegaron visitas, porque no estaba bien, no me sentía con ganas. Bueno, el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo claro, muy claro, para seguirlo a él. Él dijo que en Efesios, también en Efesios 5, dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Y también dice en otro momento, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El Mesías Yeshua es el nombre en hebreo que es salvación. Él es la salvación. Hoy vamos a comenzar este recorrido apasionante de la palabra del Señor por el libro de Colosenses, epístolas de la prisión, carta de la prisión desde Roma, el apóstol Pablo, apóstol. La palabra apóstol es un emisario, un embajador, un representante de Israel en las naciones. Él está predicando, después de ese encuentro, según Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, que el Mesías Yeshua le salió al encuentro. Bueno, la vida del rabino Shaul de Pablo fue cambiada, fue redireccionada. Y claro, no hay impedimento, él aún en la cárcel está predicando, se le ha concedido un servicio, un trabajo, un ministerio ¿a quiénes? A los gentiles. Bueno, ese es el apóstol Pablo que está encarcelado. Vamos a Colosenses capítulo 1 y Colosenses. ¿Quiénes eran los colosenses? Hay al norte de Israel, en lo que es actualmente Turquía. La Biblia nos habla de 3 ciudades, 3 lugares que son muy reconocidos, 3 ciudades, hay un río también. La ciudad es Hierápolis, es una muy importante. Y Colosas, que Colosas quiere decir colosal, maravillosa, grande, una ciudad muy importante, muy importante. Y también hay otra ciudad, la tercera es la Odisea. La Odisea la vas a encontrar, tengo un versículo aquí, te lo voy a mostrar para que veas el contexto de dónde, a ver,
Ya lo pongo. Mira, vamos a ver, dame un segundo que lo busco acá lo tengo. Es una... un momentito y lo tengo acá. A ver, la Odisea, ahí está. En Apocalipsis capítulo 3, a ver, le doy OK ahí. La Odisea dice a la iglesia entre los mensajes del Apocalipsis, letra roja, palabra del Señor, dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dije que hay 3 ciudades importantes y muy reconocidas en la actual Turquía, y bueno, está Hierápolis, Colosas y la Odisea. Son 3 ciudades muy importantes. Hay un río también ahí que tiene un protagonismo muy especial. Y lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis es geográficamente, claro, situándonos geográficamente en lo que es la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Resulta que hay un lugar que estaba, claro, había aguas termales. Hierápolis es la ciudad donde había aguas termales, se caracterizaba esa ciudad. Las 3 eran bien reconocidas, pero claro, una particularidad muy especial era porque habían aguas termales en Hierápolis y claro, aguas calientes donde la gente acudía para baños, como hasta el día de hoy. Baños termales que son buenos para la salud, recomendados muchas veces. Y en la Odisea era lo contrario, se caracterizaban por el agua fría. Por eso cuando leemos nosotros el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, estoy leyendo Reina Valera 1960, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, eso dice el Mesías. Yeshua está diciendo en el Apocalipsis, en los mensajes a las distintas iglesias del Apocalipsis, eso, porque geográficamente se cumplían estos requisitos. En un lugar, aguas termales calientes, y claro, la mejor alegoría para la gente, el mejor mensaje, por eso siempre se dice que el Mesías Yeshua es por excelencia el mejor pedagogo, el maestro, el único, el más grande, el rabí, el más grande que ha existido de tiempos en tiempos. Bueno, vamos a la Biblia, la palabra del Señor, la que va a ser un impacto seguramente. Voy a corregir que todo esté bien para saludar a mis hermanos que están conectados. A ver si todo está... Ahí ya la tengo a ver. Por ahí es que no llegan las notificaciones. Voy a corregir que todo esté bien. Sí, estamos transmitiendo. Estamos ahí. Ana, Marcela, mi querida prima Marcela, también voy a ir a saludarlos a mis hermanos. Ahí está Marcela Castro, mi querida prima desde la provincia de San Juan, departamento 25 de Mayo. Bendiciones de Familia Morales Cajas de 25 de Mayo, un abrazo grande para todos mis queridos primos, mi tía Rosa también, familia Bustos, familia Cajas, familia Morales. Y Ana desde Paso de los Libres, como siempre, bendiciones, pastor. Dios use tu vida, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, mi querida hermana Ana. No sé, no registro el control aquí de los hermanos que se están conectando para saludarlos. Voy a seguir ahí. Bueno, a ver qué sucede. A lo mejor aparecen. Ahí está. Ahí apareció. Ya la veo a mi hermana Ana. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, por cada palabra de aliento. Nos anima, nos insta a seguir estudiando. ¿Para qué? Para
darle buenos pastos a la audiencia, a las ovejas. Así que agradecido al Señor, muy agradecido por todas las bendiciones que el Señor nos da salud, nos da los recursos para poder transmitir, para poder buscar la excelencia, porque el Señor se merece lo mejor. Bueno, voy a la Escritura, dice a Pablo, Colosenses, vamos a recorrer este apasionante libro, Carta de la Prisión. En Roma está el apóstol Pablo. Hubo dos prisiones en Roma, a ver, lo pongo acá, dos prisiones en Roma. Una, en un momento, la Biblia nos habla de una prisión tipo domiciliaria. Dice que pagó el alquiler, él estuvo un tiempo en esa prisión, podía recibir visitas, era como una prisión domiciliaria, porque recordemos que el apóstol Pablo es judío y es romano, tiene identidad romana también. Así que, bueno, estamos, perdón, a ver, ¿dónde estoy? Biblia, ahí estoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, es la palabra hebrea, por la voluntad, claro, no es de un hombre que se le ocurrió, ni a él mismo, al contrario. Apóstol, dice, un emisario, un embajador, un representante de Israel, apóstol de Jesucristo, del Mesías, él lo comisionó, por la voluntad de Dios. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Y el hermano Timoteo, ¿te acuerdas? Timoteo es una palabra de origen griego que significa el que adora a Teos, Dios. A Dios, el que adora a Dios. Los nombres son muy importantes en la Escritura. El pueblo hebreo tiene esa cualidad, esa característica de poner nombres con finalidad, con propósito, con oficio, unos buenos nombres. A los santos, para quien esta epístola, esta carta, a los santos, a quien está dirigida, a los santos, personas apartadas, personas separadas para Dios. A los santos, sí, dice, fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia, este es un saludo típico y normal del apóstol Pablo y de la costumbre que había en ese tiempo. Gracia, dice, es el don, el regalo inmerecido, y paz, shalom, es la palabra hebrea que define paz, ponele restauración, sanidad, plenitud, todas las cosas, en paz, en shalom. Sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comienza la salutación del rabino, del apóstol Pablo, para quienes, para los santos, dice, apartados para el Señor. ¿Qué cabe destacar? Aquí abro un paréntesis, porque Colosas, de estas tres ciudades y tan importantes, Ideápolis, Colosas, la Odisea, están bajo el dominio griego. Porque claro, los griegos conquistaban y conquistaban y conquistaban y sometían a los pueblos, y la idea principal y fundamental en el pueblo invasor era el que ganaba. Claro, el ganador tenía que imponer sus costumbres, tratar de eliminar todo lo que sea cultura, todo lo tradicional de ese pueblo al cual se lo ha invadido, y bueno, se lo domina y se cambia la cultura, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de hacer las cosas. Esa era la costumbre que existía en esos tiempos, y bueno, algo le ha llegado a los oídos de Pablo. Por algo Pablo está ocupado en esta carta, en esta epístola, para hacer llegar el mensaje. La Biblia no dice que Pablo ha asistido o es una congregación, la congregación de Colosas, que Pablo haya estado personalmente en el lugar, en el escenario central de Colosas. No está, no ha ido, no ha sido él. Ya vamos a ver quién fue que predicó en ese lugar para que la gente se convirtiera. Pero ¿qué tiene que tener la gente? Claro, Pablo, como un buen líder, está observando y está oyendo lo que está sucediendo en las distintas congregaciones, como el Señor también.
en nosotros. Y ¿sabés qué? Hay muchos peligros. Pablo advierte acerca de los tiempos postreros. Dice, porque van a entrar después de mi partida muchos corderos disfrazados. O sea, lobos disfrazados de cordero. Ahí está. Lobos disfrazados de cordero, dice, y van a ser un gran desastre. Entonces hay que estar muy cuidadosos, y la gran importancia, hermanos queridos, es del conocimiento. Cristo dijo, el Mesías Yeshua, en Juan capítulo 8:32, cuando hablaba con los religiosos de la época, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto olvidaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es triste. Entonces, aquí en el libro de Colosenses nosotros vamos a encontrar, hay algunos comentaristas por ahí que hablan acerca del libro de Colosenses, de la carta del apóstol Pablo, y dicen es como un resumen, una síntesis de todo el Nuevo Testamento. Brit Hadashah es la palabra hebrea, pacto renovado. Es un resumen. Entonces en Colosenses vamos a encontrar la palabra verdad. Es más, casi toda la epístola, los 4 capítulos, nos hablan acerca de la importancia de la verdad. Que la gente, la audiencia, el mundo entero tiene que oír el mensaje de salvación. Tiene que oír la palabra del Señor, las instrucciones para que le vaya bien. Sabe que lamentablemente escuchaba comentarios, teólogos por ahí que dan sus puntos de vista, y dice claro que la iglesia está sufriendo un síndrome del entretenimiento. Muchísimas congregaciones, gigantes, grandes. Claro, no estamos juzgando, pero claro, hay mucho entretenimiento, luces, música, show, pero lejos de la palabra. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Claro, porque muchas veces se atrapa, según la especie, la semilla, como los pajaritos. Se atrapan los pajaritos o por ahí, o los peces, según la carnada que se les da. Así que vamos, eso es el panorama que hay en Colosenses. Y Pablo algo se ha enterado y va a advertir a la congregación, a la quejilá. Siempre dice, orando por vosotros, damos gracias a Dios, al Eterno, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, dice Reina Valera, habiendo oído de vuestra fe, mire, él ha oído de la fe, de la emunaj en Colosas, gente apartada, gente consagrada, gente con fe, habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo, en el Mesías Yeshua, y del amor que tenéis a todos los santos. Esto es algo muy especial que se tiene que manifestar en Cristo, la fe depositada en Cristo, pero se manifiesta en una forma horizontal, para con los hermanos, para con el prójimo. ¿Qué cosa? El amor, el amor. A causa de la esperanza, también aparece la esperanza, apareció la fe, aparece la verdad. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mirá cómo aparece buen mensaje. El buen mensaje, la palabra griego evangelion, es la palabra que define un buen mensaje, una buena noticia, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo ha llegado el mensaje en ese tiempo. Amados, abro un paréntesis, Pablo está haciendo referencia que el mensaje, el evangelio, la buena noticia, ya ha llegado, dice, a todo el mundo. Cuando en Mateo capítulo 28, desde el versículo 19 en adelante, nosotros podemos ver lo que en Reina Valera, por ejemplo,
vas a encontrar un título, subtítulo ahí que dice la Gran Comisión. Se conoce así como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28 del versículo 19 en adelante. Toda potestad me es dada en los cielos, dice el Mesías Yeshua, en los cielos y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos. Eso es la Gran Comisión, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, bautizándolos, dice también, en el nombre del Mesías son los bautismos, y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, id, y dice, y predicad el Evangelio. Primeramente, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, a los ojos, al entender de Pablo, en este capítulo 1 de Colosenses dice, se ha predicado el Evangelio, el buen mensaje a todo el mundo. Y ahora, a través de la internet, claro, el Mesías Yeshua lo había profetizado. Según Mateo capítulo 24, a los discípulos les decía, ustedes cosas mayores van a hacer que las que yo he hecho, porque voy al Padre. Y esto, la predicación por internet, el mensaje está saliendo a los 5 continentes, a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Y mucha gente está oyendo, mucha gente está escuchando, se está enterando, o tal vez ya han escuchado, pero el mensaje tiene que ser predicado. Así dice Mateo capítulo 24. Y luego, este mensaje del Evangelio dice, será predicado hasta los confines del mundo. Y luego, el fin. Entonces seguimos con la Biblia, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Esa es la idea, que las buenas noticias crezcan en nosotros, nuestra fe día a día sea más productiva y lleve frutos. Y crece, dice también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia, el regalo, el don inmerecido de Dios en verdad. Viste que la palabra verdad aparece varias veces acá en las epístolas a los colosenses. El Mesías dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como lo habéis aprendido de Epafras, ahí está, sería Epafrodito, se dice que es la misma persona. Epafras es el responsable, es el evangelista, es el compañero de milicia del apóstol Pablo, el rabino Shaul, quien predicó ahí en Colosas y bueno, se constituyó una quejilá, una congregación que está necesitando una dirección, una corrección, tal vez sea una amonestación. Y aquí está el apóstol Pablo para decir, aquí estoy yo para hacer esto. Nuestro consiervo amado, dice, que es mire las características de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Ruaj, en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Mire, del conocimiento, dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era la oración del apóstol Pablo, que los colosenses sean llenos. Viste que por ahí pide que no os embriaguéis, dice Gálatas, con vino, donde hay disolución, dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos insta, los líderes, nos instan, los autores de distintas epístolas, nos animan a ser llenos de las cosas espirituales, a buscar el reino de los cielos y su justicia, dice el Mesías, porque las demás cosas, tranquila, os serán añadidas. Para pedir, dice la oración de Pablo, junto con el equipo, el staff apostólico, dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, nuevamente la palabra fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, del Eterno. Esa es la oración del apóstol Pablo. Está en prisión, recordemos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, el llamado del Señor no es un hombre que nos llama, que nos capacita, que nos califica. Es el Padre que nos da estos privilegios. ¿Vas a desaprovecharlos? El cual nos ha librado, dice, de la potestad, claro, de las tinieblas. Así estábamos antes, como dice Efesios capítulo 2, muertos estábamos en delitos y pecados, en las tinieblas, en los placeres, en el pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. El cual nos ha librado de la potestad, de los poderes, de las autoridades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de un lugar a otro lugar, de un estado de cosas a otro estado de cosas totalmente diferente, en quien tenemos redención por su sangre, el pago quiere decir. Él pagó con su sangre y nos dio, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Él nos dio el perdón de los pecados, hermanos. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. Y Él nos perdonó, nos dio promesas de vida eterna, nos dio la salvación del alma, el perdón de los pecados. ¡Cuántos beneficios que nos ha dado el Señor! Una eternidad. La Biblia habla de eternidad. El mundo, por ahí hay personas que dicen, mirá, hay que disfrutar, hay que vivir la vida, porque la vida pasa rápidamente. Nosotros pasamos por la vida y después de esta vida no hay otra. Así dicen algunos incrédulos por ahí, pero la Biblia nos anima y nos insta y nos alienta a prepararnos, porque claro, el reino de los cielos es un lugar preparado para gente preparada, para gente preparada. Eso es algo que debemos animarnos unos a otros con estas palabras. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, acá viene reconciliación, dice Reina Valera, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. La preeminencia, Él, el Mesías, el ungido, Cristo. La preeminencia, dice, de Cristo, quiere decir Él por sobre todas las cosas. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mucha gente, claro, por ahí, religiones por ahí que dicen, no, Él es creado, Él no es Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás, ni lo podrá ver, no lo ha podido ver nadie. Pero claro, Él es acá, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice dos cosas pero muy importantes. Una, que Él es la imagen visible. Vio que el hombre quiere ver la imagen, quiere ver una imagen de algo. Es más, el pueblo hebreo cuando salió después de 430 años de estar establecido en Egipto, de los cuales más de 200 estuvo en una condición, calidad de esclavos, salen al desierto y lo primero, cuando Moisés subió al monte Sinaí, monte de Horeb, monte de Dios, también lo encontramos en la Escritura, para conectarse con el Eterno, para recibir la instrucción, las tablas de la ley, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Se estaba haciendo un ídolo, porque necesitaban un becerro de oro, porque necesitaban una imagen ver. Y claro, la Biblia dice que no es la fe, nuestra fe no es por visión, sino por creer.
nos habla, bueno, para aquellos que dicen por ahí, bueno, Cristo, Él es la imagen visible del Dios invisible, según lo que estamos viendo y compartiendo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y dice que Él es el primogénito de toda la creación. Cuando por ahí, claro, se malinterpreta, la gente dice, no, Él es creado, es el primogénito, el primero creado, que estaba, sí estaba, pero fue creado. El primogénito, dice, en una óptica hebrea, es una persona, es el hijo, claro, el primogénito, el primero del engendrado, el primero, y tiene una gran responsabilidad, tiene que desarrollar funciones. Él tiene que, cuando el padre, claro, no está el padre, él es el protagonista principal en el escenario. Él tiene que cuidar la familia, proteger la familia. Y eso es lo que Cristo, el primogénito, hace con nosotros, lo que el Padre le ha confiado que haga. Bueno, sigo. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el eje del universo. Él es el eje en lo cual giran todas las cosas creadas, la creación misma. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, escuche, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando nosotros vamos a una Biblia original, así, la palabra iglesia, claro, no figura. Eclesía, si vamos al principio, a mí me preguntaron no hace mucho dónde aparece la palabra iglesia por primera vez en la Biblia, y es en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 12, cuando habla de la Pascua. La Pascua, institución, dice, de la Pascua, creo que dice Reina Valera en el capítulo 12 del libro de Éxodo, Shemot, y ahí aparece por primera vez la palabra congregación, que traducida, esa palabra hebrea es cajal o quejilá, también la vas a encontrar, cuando se tradujo todo el antiguo pacto, el Tanaj, la Torá, los profetas, los escritos de Salomón, del hebreo al griego. La Septuaginta se conoce como el ejemplar que se obtiene. La Septuaginta, hubieron cambios, claro, se tradujo del hebreo al griego. Y ahí apareció la palabra eclesía. Vos podés consultar a una Biblia interlineal, logos calogos, recomiendo, en griego o en hebreo, y sale eso. En Pablo, ahí claro, no habían iglesias, estaban las sinagogas, tiempo de las sinagogas, después que se destruyó el templo, en el año 70, después del Mesías Yeshua, los romanos, claro, hubo una destrucción del templo. Bueno, sigo con la palabra del Señor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sería la palabra correcta, congregación, Israel sería la palabra más correcta. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, sea el primero en todo, por cuanto agradó al Padre que Él habitase, en Él habitase toda la plenitud de Cristo. Por eso habla de preeminencia, por sobre todas las cosas, y por medio de Él reconciliar. Mire que esto es muy importante. Y por medio de Él reconciliar consigo. Ahí aparece la palabra shalom también, que es una reconciliación. Unir dos partes que estaban separadas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo shalom. Ahí está la palabra, que es restaurar una relación, dos partes que estaban peleadas, separadas. Bueno, los trata de unir. La paz mediante, ahí está, la sangre de
su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, como se lo decía a los filipenses, a los efesios, en otro tiempo, según el capítulo 2 de Efesios, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, como nosotros, así estábamos en otro tiempo. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. Él es el ejemplo, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Una vez lo hizo y para siempre. Para presentaros, mire, eso no, lo hizo, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ya te voy a decir algo. El Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, un siervo, un mensajero, un emisario, un apóstol. Abro paréntesis. Resulta que esta advertencia, todo lo que Pablo está preparando, esta disertación, esta carta, estas instrucciones, es porque el pueblo, la iglesia, la congregación, la asamblea establecida en Colosas, está siendo influenciada por algunos, ya lo vamos a ver por ahí, que aparecieron maestros, falsos maestros, enseñando cosas, claro, que no estaban de acuerdo al Evangelio, a lo que Cristo había establecido, el Mesías, la palabra del Señor, lo que había, los fundamentos de los apóstoles. Entonces, y sabe que entre una de esas cosas que aparecen, falsas doctrinas, la adoración a los ángeles. Adoración a los ángeles, como que los ángeles tenían un protagonismo muy especial, muy particular, y que podrían llegar a ser los intercesores, podrían llegar a ser intermediarios. Ahí está la palabra que se utiliza en los comentarios, intermediarios. Entonces no es así, la Biblia nos dice que hay uno solo que intercede. Tenemos un abogado en Cristo que intercede por nosotros, intermediario. Es Él el único que la Biblia nos dice, que la Biblia nos enseña. Sigo. Ahora me gozo en lo que padezco. Mire, se goza por la prisión, por lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y nosotros miembros, unos con otros cimentados, unidos, de la cual fui hecho ministro, según un mensajero, un enviado, un siervo, según la administración de Dios, del eterno Elohim, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a las personas apartadas para el Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Habían dos grupos, ¿te acordás? Los judíos y los gentiles. Bueno, para unir, para hacer de esos dos grandes grupos una sola casa, una sola familia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Yeshua a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia, el poder de Él, la cual actúa, claro, poderosamente en mí. Ahí cierra el capítulo 1. La Biblia, claro, la epístola no ha sido separada en capítulos, ni en versículos, ni títulos. Han sido agregados posteriormente para un mejor estudio sistemático, panorámico de la Escritura. Bueno, mirá lo que hizo el Señor por nosotros. Y la predicación, la enseñanza,
Ay, no recuerdo el número, pero Cristo, el Mesías, claro, Él es el maestro, el rabí, el más grande. Él lo vivía enseñando y aún resucitado, según Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, dice que se presenta el Mesías, Yeshua, con pruebas indubitables que Él era el Cristo, que Él era el ungido, el Mesías, y hablando de qué cosas, del reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Más cuando habló acerca del afán y la ansiedad, todas esas cosas vas a tener, cada día tiene su preocupación, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas os serán añadidas, tranquilo. Por eso, la predicación del Evangelio, que la persona entienda, oiga el mensaje, que lo guarde en el corazón y que lo ponga por obra. Para llegado ese momento, ese gran día que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, podamos, qué lindo, poder oír del Señor eso que dice, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué lindo, y no así aquellos que les diga, no los conozco, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad en el original quiere decir desconocedores de Torá, desconocedores de la instrucción, desconocedores del Pentateuco, de la palabra del Señor. Por eso hay una gran necesidad que las personas oigan el mensaje para que sus vidas experimenten una redirección, que sean redireccionados hacia salir, como nosotros, que antes estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos redireccionados por la palabra del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Bueno, muchísimas gracias, hasta aquí nomás. He tenido algunos problemas, no puedo saludar a todos mis hermanos ahí, pero desde aquí te saludo y te bendigo, muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, seguimos, claro, más y más palabra del Señor. Muchísimas gracias y Shalom, Alejem.